Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a la programación. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Don Paul Gray y Paris Reagan. Y ustedes estamos muy alegres y contentos de tenerles con nosotros. Esta programación llega a todo el mundo y nos sentimos honrados de llegar a sus hogares cada día para estudiar la palabra de Dios juntos. El material que estamos tratando hoy yo creo que es extremadamente importante. Y todo de la palabra de Dios es, pues, extremadamente importante. Así que vamos a continuar, Lauren, donde nos quedamos en el versículo 7, en el capítulo 7 de Romanos. ¿Qué pues diremos? En los versículos del 1 al 6 de este capítulo, Pablo muestra que el creyente ya no está bajo la ley. En el resto del capítulo, él muestra que un creyente se conforma bajo la ley y por lo tal falla en aprovechar los recursos de la gracia. Ese es un cristiano derrotado. Amén. Quisiera que nos detuviéramos aquí un momento porque hay algunas cosas introductorias aquí en esta sección que tienen que decirse. En Romanos 7, del 7 al 13, en la gramática hay un cambio en el uso de Pablo de pronombres y verbos al tiempo aoristo. Este tiempo aoristo indica un tiempo en el pasado. En Romanos del 1 al 6 y en Romanos 1 del 13 hasta el final del capítulo, él opera en lo que es llamado el presente activo indicativo, que es la posición base del modo verbal o del tiempo del griego en el Nuevo Pacto. Pero la diferencia es que del versículo 7, que acabamos de comenzar a leer, hasta llegar al 7:13, él está tratando con algo en su pasado. 7 del 1 al 6 y 7 del 14 al 25 es presente, es actual. Él está sentado en su escritorio en Corinto escribiendo y es algo actual. Pero aquí está en el escritorio escribiendo sobre algo en el pasado y los eruditos sienten que es verdad como resultado del tiempo aoristo y los pronombres primordialmente que se utilizan en esta sección. Así que al repasar el texto debemos definir que si estaba en el tiempo del pasado y qué porción de su pasado es del que está hablando. Romanos 7, la gran conversación y batalla siempre es que esto era algo en la vida de Pablo antes de ser cristiano. Pero esta sección en particular es la única sección, hermano Swaggart, en la que realmente regresa a su pasado basándonos en la gramática. Tenemos que interpretar el resto del capítulo a la luz de que él está hablando presentemente de sí mismo mientras está sentado en su escritorio. Ahora, vamos a decir lo siguiente. Esto no tiene que ver con el apóstol Pablo antes de su conversión. Eso es correcto. Eso es absurdo, es ridículo. No solamente eso lo que estás diciendo, pero la terminología es en el tiempo presente. El contexto, una vez más, determina cosas. Si reconocemos la gramática que se utiliza desde el 7:7 hasta el 7:13, nos ayuda a determinar el contexto, donde él estaba cuando estas cosas sucedieron. Y lo que vamos a ver es que hay evidencia en este texto que no solo por la gramática sucedió en el pasado de Pablo, pero el pasado definido fue después de que él se convirtió en cristiano. Y vamos a ver eso en el texto. Entonces, del 7:7 al 7:13 es completamente singular en la escritura de Romanos capítulo 7. Y si no se comprende eso, no se podrá entender ni desglosar el pasaje. ¿Por qué alguien quiere poner a Pablo en una experiencia de preconversión? Bueno, porque lo que él dice acerca de la experiencia, especialmente del 7:14 en adelante, no cabe dentro de nuestro modelo de lo que creemos que el cristiano debe ser. Entonces, no parece que podemos estar de acuerdo con el pensamiento de que... Bueno, pero él está simplemente diciendo la verdad, ¿no? Romanos del 7:7 al 13, Pablo dice, yo ya he estado allí y ya lo hice. Yo tengo la prueba y puedo comprobarlo.
Pero a pesar de que eso es confuso, del 7:14 hasta el final del capítulo también es confuso si no queremos verlo en tiempo presente, que fue cuando lo escribió. Y eso es importante. Creo que una de las claves gramaticales importantes de este pasaje están en el versículo 9. Pablo cuenta de sí mismo que está vivo sin la ley regresó a él y después el pecado revivió. En otras palabras, el pecado volvió a la vida dentro de él, y eso no cabría dentro de una explicación antes de la conversión de Pablo, sino que es él después de la luchó conversión. con la ley propiamente. Como creyente, él nos está mostrando. Recordamos de qué se trata Romanos 7, y me disculpo por tomar tanto tiempo, pero es importante poder desglosarlo. Romanos 7 se trata de que Pablo le advierte al creyente a no operar bajo un sistema de leyes, que eso no es un gobierno del nuevo pacto, y aquello que realmente nos confunde es cuando vemos leyes. Por eso es que en Romanos 7:1 él dice, yo os hablo a los que conocen la ley. Bueno, el día de hoy no conocemos la ley mosaica tanto como conocemos la ley cristiana, pero el mismo principio de estar bajo la ley aún es el mismo problema. Sí, y luego volvemos a el párrafo anterior, y no tiene sentido que él transicione a una historia antes de la conversión si nos acaba de enseñar de cómo la muerte nos ha libertado de la ley. Y ahora él nos va a hablar de cómo aceptar la ley trajo un avivamiento a la naturaleza pecaminosa. Correcto. No cabe dentro del progreso que Pablo está haciendo. El contexto del 7:7 al 7:14 nos va a mostrar la excursión de Pablo o la experiencia después de la conversión de Pablo con la ley. Y eso es lo que debemos entender al entrar a todo esto. Así que una vez más, no quiero interrumpir, pero la gramática es demasiado importante aquí. Debería ser reconocido porque ayuda a determinar el contexto que vamos a leer. ¿Cuán amplia está esa creencia de la preconversión de Pablo? Creo que la mayoría de eruditos probablemente se inclinan hacia la idea de que sí, de acuerdo, o algunos de los mejores eruditos de los que he leído recientemente lo ven de esa manera. En mis estudios, la influencia armenia considera que esto es antes de la conversión, después de la conversión. La influencia armenia. La influencia calvinista no es así. Pero el día de hoy, en la escolaridad que yo he leído, hermano, los calvinistas y arminionistas realmente no consideran esto. Tal vez no sea. Yo creo que simplemente no saben que, y no quiero decir esto de esta manera, pero porque no vemos el fluir de lo que Pablo estaba tratando de escribir. Hemos violado el contenido y el contexto. Y cuando uno tiene, y bueno, esto creo que es uno de los puntos más importantes de esta conversación, cuando uno tiene un objeto incorrecto de fe, los mejores eruditos del mundo violan su propia regla y responsabilidad a una fiel exégesis. No ayuda al creyente en lo absoluto el tratar de poner a Pablo en una experiencia de preconvertido. Bueno, no cabe dentro del pasaje. Hay cristianos que están viviendo lo que él vivió y lo leen y se sienten alentados por ello si ellos lo interpretan correctamente. De acuerdo. Permítanme decir una cosa y me adelanto. Versículo 18 dice, y yo sé que en mí, es a saber en mi carne, no mora el bien. ¿Cuántos cristianos se han sentido de esa manera? Bueno, sí, pero casi todo cristiano se siente así. Claro. Cuando estudiamos estos versículos, ¿quién entre nosotros no se ha sentido de esa manera de vez en cuando? A eso me refiero, que la terminología dice que él había vivido esto después de ser salvo. Claro, seguro. En el 7:18, él aún después de ser salvo, y ahora él vuelve a su posición actual en su escritorio en Corinto, escribiendo todo esto. Y es la evaluación correcta del yo mismo que todos debemos tener. Yo sé que en mí, ahora mismo, conociendo el mensaje de la cruz, conociendo el exégesis apropiado, conociendo lo que yo sé, en mí, aún así no mora el bien. Correcto. Así que el énfasis es no confiar en el yo, confiar en Cristo y lo que Él ha hecho. No me ayuda en lo absoluto el leer esto y pensar que él está hablando de antes el ser salvo.
Realmente puede ser cualquier cosa de cualquier La persona. verdad es que está tratando de ayudar a los cristianos. Claro, así Correcto. es. Es lo que está es el tratando tema de de la hacer. santificación. Romanos Sí. 6, Sí. 7 y 8, sin duda alguna. A eso se refiere. A eso se refiere. Lauren, si puedo ver aquí, vamos a tratarlo bien. una vez más. ¿Quiere comenzar desde el principio? No. O bueno, Muy sí, bien, adelante, bueno. por favor. Porque luchamos tanto con lo anterior. ¿Qué pues diremos? En los versículos del 1 al 6 de este capítulo, Pablo muestra que el creyente ya no está bajo la ley. Y recordando el capítulo, él muestra que el creyente se pone bajo la ley. Por lo tanto, falla en aprovechar los recursos de la gracia y es un cristiano derrotado. ¿La ley es pecado? Dios no lo permita. La condición del hombre no es causada por la ley de Dios, porque la ley es santa, sino que lo expone. Y ahora vamos una vez más a volver a la frase que donde iniciamos, donde dice que el creyente que se pone bajo la ley y no aprovecha los recursos de la gracia es un cristiano derrotado. Muy bien. Eso es muy poderoso decirlo. Sí. Y es exactamente lo que sucede cuando tratamos de operar fuera de Cristo y la cruz. Estamos en el gobierno equivocado y no funciona en el nuevo pacto. Así es, así es. Bien, adelante, por favor. Creo que nos tenemos que ir a una pausa. Así es, adelante. Muy bien. Vamos a la pausa, ya volvemos, así que por favor, no se lo pierda. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Lauren, continuamos en el versículo 7, en el capítulo 7 de Romanos, por favor. ¿Qué pues diremos? En los versículos del 1 al 6, en este capítulo, Pablo muestra que el creyente ya no está bajo la ley. En el resto del capítulo muestra que el creyente que se conforma a la ley deja de valerse de los recursos de la gracia y es un cristiano derrotado. Y eso es lo que estamos tratando de enseñar aquí una y otra vez, que usted solo puede tener victoria mientras usted acepta y abraza la cruz. Sí. Y El también Espíritu Santo entonces garantiza la victoria. cuando lo que usted dijo, que el creyente poniéndose a sí mismo bajo, y voy a utilizar el término otra vez, bajo un gobierno de ley, medios y maneras de vivir para Dios que dependan de la acción propulsadas por la autovoluntad del cristiano individual. No va a funcionar. No funcionó. Y no lo va a hacer ahora ni en No, aquel momento. nunca funcionará. Y por eso es que Dios dijo que Él envió a su Hijo, porque lo que la ley no pudo hacer, Dios a través de su Hijo en carne lo ha hecho por nosotros, Romanos 8. Así que ahí es donde tenemos que dejar atrás el gobierno antiguo y debemos envolvernos en el nuevo. Bien, adelante, continuamos. ¿La ley es pecado? Dios no lo permita. La condición del hombre no es causada por la ley de Dios porque la ley es santa, más bien es expuesta. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Significa que la ley de Moisés definió lo que es realmente el pecado. Pero no dio ningún poder para vencer el pecado. Muy bien. Porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Nos dice que el deseo por lo prohibido es la primera forma de conciencia del pecado. Esa es la naturaleza pecaminosa en acción. Estas son palabras importantes. Sí, hermano Swagger, nosotros podemos ver aquí uno de los propósitos de la ley. Y eso Definir era el pecado. exponer y definir el pecado. Entonces la ley es justa, santa y buena. Y usted podrá ver que lo que Dios dijo que es pecado en el antiguo, también es pecado en el nuevo cuando tiene que ver con el comportamiento moral, no en cuanto a la comunidad de los requisitos del antiguo pacto. Ceremonial. Sí. Bueno, y una vez más, debemos tener cuidado aún con esas descripciones porque todas son morales en cierto sentido, pero la actividad del cristiano individual aún es, bueno, en otras palabras, si era incorrecto robar,
nuestro Dios es un creador moral. Aún es incorrecto robar en el nuevo. Si era incorrecto mentir, aún es incorrecto mentir. Estos comportamientos morales, de hecho, fueron definidos primeramente en la segunda revelación que Dios le dio a la humanidad, que era la conciencia. La primera es la creación, la segunda revelación es conciencia, la tercera revelación es la ley, pero la cuarta revelación es Cristo. Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Y el Espíritu Santo ahora, por causa de Cristo, puede llevarnos aún más allá, la quinta revelación, y revelarnos todas las cosas que le pertenecen al Padre. Así que la ley comenzó este proceso, pero cada revelación, ninguna de ellas se opone a la revelación original relativamente al bien y al mal. La conciencia, Pablo diría, en su propio derecho, a veces guiaba a la humanidad mejor que algunos judíos que conocían la ley. Así que el comportamiento moral siempre ha sido el mismo, sin importar la revelación. La ley no provee el medio de vivir santamente, pero continuamente expone a nosotros lo que no es santo. Y ahora, esto no solo es decir las palabras sin rodeos en este punto, que ya no estamos bajo la ley en general, y que la moralidad se define en el nuevo pacto. Nosotros no estamos bajo la ley, y eso es absolutamente vital de entenderse en todas las partes de la ley. No Correcto. estamos bajo la ley, porque sí se convierte en un punto de apoyo para la gente que está entrando a las raíces hebraicas o cosas que parecen como raíces hebraicas. Regresan a la ley y utilizan eso como un punto de apoyo y dicen, bueno, no pueden decir que estamos bajo una parte de la ley y no la otra. Y estaría de acuerdo con estoy de eso. acuerdo con eso también. Entonces se convierte en algo importante diferenciar el nuevo pacto que se encuentra en Cristo de la ley mosaica, mientras continuamos expresando las responsabilidades morales que son iguales en los dos. Sí, aún tenemos que enfatizar esas cosas, y esto no solamente es andar sin rodeos, esto es importante. Esto es un pensamiento importante. Correcto. Ya no estamos bajo ninguna parte de la ley mosaica, pero Ese no es aún le nuestro servimos gobierno. al mismo Dios Correcto. de la ley mosaica, que mantiene la misma moral y carácter que explicó Sí, en el y antiguo el pacto. comportamiento moral aún, Sí. y bueno, aún es más alto. Amén. Que Bueno, lo que yo siento es el problema. Lo que estás diciendo es correcto 100%, ¿no? Pero personalmente no creo que la ley mosaica sea ese gran problema para la iglesia moderna, porque no les interesa, no saben nada al respecto. Yo estaría de acuerdo con usted de nuestra iglesia. La mayoría de las iglesias en las que yo he estado visitando los últimos 2 años, pero sí hay una sección de la iglesia que sí cree en esto, Sí, que aún tiene que estar pero el bajo verdadero la ley. problema- Pero un momento, permíteme terminar lo que iba a decir. Yo no voy a contradecir eso, lo que acabas de decir, pero siento que un problema principal, ampliamente es el mayor, son las leyes que inventamos nosotros Estoy de mismos. acuerdo. Leyes que nosotros acuerdo. diseñamos, Sí, estoy de acuerdo o con lo eso hace también. el pastor, o la denominación, y yo creo Pasé que... muchos años haciendo ¿Cómo? eso. Pasé muchos años haciendo eso. Ese es el problema. Ese es el problema con el cristiano moderno. Yo creo que ahí es donde se equivocan. Ahora, Pablo trató con la ley mosaica porque era lo que estaba presente en aquel momento. Correcto. Correcto. Por esto es que es importante, y yo vuelvo a todo esto después de haber comenzado así, y me va a escucharlo decir una y otra vez. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando de un gobierno de Sí. ley, un sistema de maneras de vivir para Dios. Cualquiera que sea la ley. Cualquiera que sea la ley, porque uno opera bajo la misma osmosis del gobierno de la ley. Sea que la ley cambie o varíe, es irrelevante. El sistema de la ley, el gobierno de la ley aún demanda que el individuo que esté debajo de él obedezca y que de hecho lleve a cabo una acción requerida bajo las leyes existentes. Pero esa acción no es el problema es el pecado. Y esa acción no puede con el pecado. El gobierno de la ley no puede libertar al creyente del pecado, ni tampoco pueden proveer No lo puede justicia hacer.
puede exponernos a lo que no es justo y exponernos en alguna forma a lo que sí es justo. Solo a una cosa el pecado cede, y eso es la cruz Lo de único que Cristo. puede detener ese deseo prohibido del que usted habla, el deseo de rebelarse, o como usted lo dijo aquí, el deseo de lo prohibido, la primera forma consciente del pecado, esta es la naturaleza pecaminosa en acción. Y eso es aquello que me gusta, como usted lo dijo una vez, esas ramas trepadoras de la caída, esas ramas Así trepadoras es. de la caída que aún están tratando de hacer que tengamos ese deseo por lo prohibido. Yo recuerdo que cuando era adolescente trabajaba en una granja y era de un anciano allá en Texas. Él era el dueño del ganado y teníamos que poner un cerco de púas y las vacas tenían todo el césped que podían comer. Ellas metían la cabeza a través de ese cerco y querían comerse el césped que estaba del otro lado del cerco. Y es el Sí. mismo césped, pero ellas querían el que Así estaba del es, otro lado así del es. cerco por ese deseo innato de rebelarse, ese deseo innato de... Miren, bueno, eso es algo que solamente se puede sosegar por la cruz. Es algo que solamente puede quedarse desconectado, porque usted le puede decir a la gente todo el día, no toques este muro, pero pueden tocar este muro acá. Van a tocar el muro que dijeron que no tocásemos. Así es. Puede dar, así es. mire, hay un deseo natural de rebelión que siempre va a estar en el centro de la persona por causa de la caída del hombre, que tenemos que poner bajo sujeción constante al Espíritu Santo. Tenemos que poner bajo sujeción constante a la palabra de Dios, porque, bueno, miren, el primer pecado, el Señor dijo, pueden tener todo esto en el huerto, solo no toquen este árbol. La ley incita el pecado es. en la vida y el corazón del creyente. Pablo dice en Primera de Timoteo que la ley no es hecha para un hombre justo. Un hombre injusto necesita la ley para causar que la concupiscencia sea expuesta, definida y fortalecida también. Pero la persona que viene a Cristo ya no está bajo la ley y ya no existe esa emoción de pecado en la vida del creyente. La ley no es hecha para los justos, sino para los injustos. Nuestro requisito para la ley termina en Cristo, completa y totalmente. Muy bien. Continuamos donde nos quedamos. Porque Warren. tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, La naturaleza pecaminosa tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia. Concupiscencia son los deseos de maldad, queriendo decir que si el creyente intenta vivir para Dios por medios aparte de la cruz, será gobernado por deseos de maldad. No importa qué tan dedicado sea, él no será capaz de detener el proceso de aquella manera, cuando empeorará y empeorará. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Exactamente, ¿qué quiere decir que el pecado estaba muerto? Sin la ley, el pecado, la naturaleza pecaminosa, y ya nos tenemos que detener el día de hoy. Pero podremos desglosarlo la próxima vez. Bien, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.